Bien. Bueno, bienvenidas. Estamos felices de presentar este 10º encuentro, parece increíble, 10 encuentros ya, de los encuentros con artistas. En esta edición la tenemos a Anick Fernández y a Claudia Serminaro, dos artistas maravillosas y amigas que han trabajado en diferentes programas y que, bueno, ya nos contarán un poco sus experiencias. Así que, si os parece bien, comenzamos. Bien, bien, ¿Sí? bien, bien. Lo primero, como siempre, ya quienes están hace mucho siguiendo estas charlas dirán otra vez qué aburrido, pero es muy importante, ¿no? Resaltar que en todos nuestros programas de arte, las artistas, cuando arrancamos, son programas en los cuales se empieza un proyecto absolutamente nuevo. No hay una continuidad, o sea, hay una continuidad porque indudablemente ya son artistas de antes, pero no hay un proyecto que viene ya desarrollando el artista y que luego lo continúa en el proceso del programa de arte. Son proyectos que empiezan junto con el programa y en un plazo de tiempo muy, muy corto, dependiendo del programa. En el caso del seminario Huellas, con quien hemos trabajado con Anick, son solo 5 reuniones a través de Internet, y en el caso de Claudia, que ha trabajado en Arte en el Origen, son escasos 9 días, más 8 que 9, en los cuales entre visitas a las cuevas y tal, el trabajo lo realizan en 4 días y medio. Y bueno, y en todos los casos y en todas las artistas y en todos los que están en nuestra página web es exactamente igual. Con lo cual, ya sabemos que es muy difícil desarrollar algo en muy poco tiempo. Imaginaos lo que es en este breve espacio de tiempo llegar a desarrollar estos estupendos trabajos. Así que lo primero, agradeceros que estéis aquí, agradecerles especialmente a Nick y a Claudia que nos brinden su tiempo y todo y sus emociones en este programa, y empiezo presentando a Nick si les parece. Bien, bueno, Anick Fernández. Anick Fernández nació en México, es artista visual y docente. Su medio principal es el grabado, aunque ocasionalmente utiliza también otras técnicas. Imparte clases desde 2014 enseñando técnicas de grabado no tóxicas. Siente una conexión especial con la naturaleza, cosa que además nos consta, y su trabajo explora las texturas, las formas, los juegos de la luz y sombra y el poder de regeneración de la naturaleza. Está comprometida con la protección del medio ambiente y utiliza materiales reciclados para la construcción de sus planchas de grabado. Ha participado en numerosas exposiciones y ferias de arte en distintos países, como en México, España, Portugal, Francia y Canadá, donde reside, por otra parte. Su obra ha recibido varios premios, donde destacan el primer premio de grabado del Círculo de Bellas Artes de Madrid en 2016 y 2017, y el primer premio de la primera Bienal Internacional Miniprint Cantabria, que tenemos el gusto y el honor de organizar en el año 2018. Actualmente vive y trabaja en Canadá, ya no en Ontario, creo. Tendríamos que actualizarlo, Nick. Anick, muchas gracias y te escuchamos. Gracias a ustedes sobre todo por la invitación a participar en esta 10ª charla para compartir la experiencia vivida en el seminario Huellas y el trabajo que desarrollé. Gracias a todos los participantes del día de hoy, todos los que están aquí escuchándonos. Debo decir que para mí el participar en este seminario era la primera vez que yo participaba y no tenía expectativas de nada. No sabía con qué me iba a encontrar ni nada. Iba yo con la mente abierta. Debo decir que para mí, en lo particular, era un momento complicado porque mi casa se había quemado, habíamos tenido un incendio 2 meses antes. Estamos hablando de hace 2 años, ¿ok? Esto fue en 2021. Y estábamos viviendo en una casa de forma temporal, una casa mucho más pequeña que la nuestra, donde estaba yo sin estudio, sin materiales. Como espacio tenía yo únicamente
la mesa del comedor. Y yo recuerdo haber visto ya la publicidad, la promoción que estaban haciendo Andrea y Gabriel sobre los seminarios. Pero claro, en mi mente era, a ver, me parece esto súper interesante, pero ¿cómo vas a participar si no tienes ni materiales ni dónde trabajar? Y, en fin, lo dejé ir y en un momento dado recibí una invitación de Andrea. Y le dije, mira, mi situación es esta. Me dice, perfecto, lo que estamos buscando es precisamente que el artista salga de su zona de confort, con lo cual tú de entrada ya estás fuera de tu zona de confort. Dije, vale, desde entonces nos lanzamos y decidí inscribirme al seminario. Fue una experiencia increíble en muchos aspectos. Uno, el hecho de conocer otros artistas y de poder ser, no partícipe, pero de poder ser testigo de la evolución y del proceso creativo de cada una de estas personas, de ver cómo iba evolucionando la obra. Para mí eso es un privilegio. La segunda cosa, Andrea y Gabriel se implican total y profundamente con cada uno de los artistas que están participando en el seminario. Estoy segura que en las residencias es exactamente lo mismo. Se dan totalmente, con mano firme y respetando al artista, pero se dan incondicionalmente y crean al mismo tiempo una atmósfera de confianza que te permite mostrarte vulnerable. Y esto es importante. Y para mí, importantísimo, en todo caso. Bueno, pues total que empieza la primera reunión, que fueron 5, y al final nos dejan como misión la tarea de encontrar un tema para desarrollar, algo que nos emocione. Estamos hablando plena época del COVID. Y estaba yo viviendo en ese momento en Ontario, en la zona de Niágara. Y como soy amante de la naturaleza, no solo de la naturaleza en general, en particular las rocas, las montañas, los árboles, es como una conexión especial que siento. Bueno, total que salí yo a dar un paseo sin rumbo fijo y llegué a un parque que estaba como a 2 kilómetros de la casa donde vivíamos. Y vi, o sea, lo primero que veo, justo lo que no estaba yo esperando, un árbol que acababan de cortar, o sea, pero acababan yo creo que 1 o 2 días antes y se veían todavía los trocitos de madera súper frescos y además le habían arrancado parte de la corteza, donde se veían estos caminos tan bonitos que hacen los escarabajos o yo no sé qué tipo de insecto, posiblemente por eso lo tiraron. Pero ya me dejó eso con el corazón encogido. Total que bueno, seguí caminando. Es un parque al que íbamos con frecuencia a pasear a nuestro perro, que además no había otra cosa que hacer, no había otro sitio a donde ir más que salir a dar paseos al aire libre. Y me encuentro con que otro árbol que ya había sido cortado posiblemente incluso años antes, o sea, se ve el color de la madera, se ve totalmente distinto, y en eso descubro que no pegadito al tronco, sino tal vez a 50 centímetros, estaba creciendo una ramita. La zona de Niágara es una zona con un clima muy diferente al resto de Canadá. El clima es mucho menos frío, hay mucha humedad, la vegetación es exuberante. Y entonces esta ramita que yo vi estaba como oculta entre pastos. Empiezo a apartar los pastos y me doy cuenta que la ramita estaba saliendo de una de las raíces de ese tronco que parecía muerto, que el árbol no estaba muerto. Lo habían cortado, pero las raíces estaban ahí y de ahí estaba saliendo otro árbol. Bueno, eso para mí fue un descubrimiento como si me hubiese yo encontrado un tesoro, pero tal cual, o sea, me empezó a latir el corazón y dije, pero qué maravilla, ¿y esto cómo ocurre? Y otros troncos que ya había visto yo en los paseos anteriores, unos más grandes, otros más pequeños, pero todos tenían estos brotes que era muy fácil confundirlos con maleza, pero no, venían de las raíces de los árboles. Entonces yo pensé a pensar, por debajo, lo que no vemos,
todas estas raíces tienen que estar entretejidas. Las de los árboles con las de los arbustos, con las del pasto, con las de... todo está conectado. Bueno, yo ya estaba feliz y dije, voy a trabajar sobre esto. Todo el camino de regreso a casa, que eran como 2 kilómetros más o menos, claro, de regreso fue mucho más porque mi cabeza iba como a 3.000 por hora pensando en todas las similitudes entre este origen de vida en las raíces para estos árboles en particular que yo había visto y lo que es la vida humana. Entonces lo primero que pensé, dije, a ver, la vida humana se gesta protegida en la oscuridad, oculta la mirada de todos y es lo mismo que está sucediendo con los árboles. Nadie lo ve, nadie se da cuenta, es bajo tierra, pero todo está conectado. Y empecé a pensar cuántas veces en nuestra vida diaria hablamos de raíces. Echar raíces, buscar nuestras raíces, encontrar la raíz del problema. En fin, forma parte de nuestro vocabulario de todos los días y siempre de alguna manera esa palabra raíces tiene una connotación de origen. Incluso, no sé si habéis pensado en algún momento a la hora de hacer un árbol genealógico, tiene forma de raíz. Y mientras más atrás vas, más empiezan a mezclar esas raíces. Entonces, dije, bueno, desde luego los 2 kilómetros no eran suficientes. Yo empecé a dar vueltas así porque no quería interrumpir mis pensamientos. Y para cuando llegué a casa tenía ya una idea bastante clara sobre lo que iba a trabajar. Nos habían pedido Andrea y Gabriel hacer un escrito para presentarlo en la siguiente clase sobre aquello que hubiésemos encontrado. Entonces dije, perfecto, llegué, me puse a escribir y dije, muy bien, ¿y ahora qué hago? Porque estoy sin materiales, estoy sin nada, mi medio principal es el grabado, pero a mí esto lo que me sugería era hacer un proyecto en 3 dimensiones. Mi experiencia con la escultura bastante limitada, o sea, unas clases de escultura en barro que había tomado como 40 años antes y se acabó. Pero yo tenía que hacer algo en 3 dimensiones, o sea, tenía que ser eso. Entonces, la primera cosa que se me ocurrió fue un tejido, porque yo estaba pensando en este tejido de las raíces por debajo de la tierra, que conforman un todo. Y entre eso y el árbol genealógico, que pues vas viendo cómo se unen esas, mientras más finitas son las raíces, más lejos llegan y se van uniendo con otros árboles genealógicos o con otros árboles de vegetación. Así es que, bueno, pues llegó esta segunda reunión, les presenté mi proyecto y dije, muy bien, esto ya está, ahora tengo que pensar qué voy a hacer. Decidí trabajar sobre la idea del tejido de forma milagrosa, o sea, porque es que yo todavía no me explico cómo pudo ocurrir esto. Cuando fue el incendio, tuvimos 2 horas para sacar lo imprescindible de la casa, porque la casa se consideró insegura y no podíamos volver. Yo de lo que me preocupé fue de sacar toda mi obra, o sea, y de 4 cosas de ropa y nada más. De alguna manera, entre las cosas que saqué, estaba mi estuche de agujas de tejer. ¿Por qué? No me lo explico, porque yo hace 30 años que no tejía nada, o sea, nada. Pero en fin, me encontré con que por lo menos tenía agujas. Si no, pienso yo que habría ido, pues no sé, pedir comida china y con los palillos improvisar algo. Así es que las tiendas que estaban abiertas eran, pues igual que en todo el mundo, las de alimentación y las farmacias. Pero hay unas tiendas aquí en Canadá que se llaman Dollarama, donde tienen un pasillo de alimentación. Entonces, estaban abiertas y encuentras cualquier tipo de cosas a precios súper, pero cualquier cosa, a precios súper baratos. Y me encontré con que tenían esta cinta, pienso yo, para envolver regalos de papel, que me encantó ya que fuera de papel, porque pues por el tema que estaba yo trabajando, y de esta que viene como muy enroscada y que había que abrirla, y me puse a hacer pruebas de tejido con eso.
Entonces mi idea era crear algo que fuera un tejido que representara la vida en las raíces, cómo se gesta. Si quieres, Andrea, podemos pasar el video. Perfecto. ¿Vamos mostrando, Bueno. Nick, las imágenes o...? Sí, exactamente. Quería yo que fuera una especie de bolsa, como cuando los médicos hacen una cesárea y que el bebé está dentro de esta bolsa, la vida, el origen de la vida está ahí dentro. Quería yo que se pudiese ver, como vislumbrar un poquito, lo vamos a ver después en las del final. Dentro hay una bolita que es como el centro, es como la vida que se está gestando dentro de este tejido. Esa la hice de cobre, porque los comercios que también estaban abiertos eran los que tenían que ver con materiales de construcción, porque la construcción no paró. Entonces utilicé alambre de cobre para formar la estructura y después pues recubierta con más papel. Así que fue esto. Y la estructura para sostener ese tejido, porque al final es de papel, con lo cual era muy difícil que se sostuviera por sí mismo, con unos alambritos súper finitos, que yo no sé en la construcción para qué los usan, parecían más de joyería. Los fui intercalando y lo hice con eso. Y por dentro hay una esfera sostenida en el centro, como flotando. Y todo este tejido está como protegiendo esa vida que se está gestando ahí. La idea de tener como raíces abajo y arriba es un poco esta idea pues como un árbol, que las raíces tal y como se extienden abajo es un poco el reflejo de las ramas, cómo se abren hacia arriba también. Y el título que le he dado a esta escultura es Origen. Y escribí un pequeño texto que lo puedo leer. Claro. Por favor, Para describir el proyecto. Entonces, el título es Origen. En las raíces se origina la vida, oculta nuestra mirada, protegida, en la oscuridad, formando parte desde el inicio de un tejido infinito que une a toda la naturaleza. Las raíces se mezclan. ¿Pero de qué hablo? ¿De plantas? ¿De seres humanos? El origen es uno. Pues este es mi proyecto. Es precioso, precioso, Nick. Gracias. Aquí se ve el detalle. Ahí se ven los alambritos estos finitos. Sí. Hermoso, hermoso. Desde luego, si hay alguien entre las personas que están escuchando esta conversación y que no hayan estado
en una residencia o en un seminario con Andrea y Gabriel. Se lo recomiendo profundamente. Bueno, es el momento de la publicidad. Nadie me pagó nada, ¿eh? No, de verdad, lo digo Muestra el detalle hacia arriba y hacia abajo. lo digo de verdad, sí. Gracias, hija, gracias. Muchas gracias, Annie. Quería que se viera un poco cómo con las ramas de atrás se iban mezclando estas raíces o ramas, dependiendo en qué sentido se ven, como realmente formando parte del paisaje. Y cómo se mezclan en el suelo, ¿no? Sí, sí, exacto, sí. Y yo pensé esto como de una forma muy intuitiva, ya después, pero me impresionó tanto este descubrimiento que después he estado investigando y, bueno, he descubierto que hay documentales, hay libros que hablan precisamente de eso y el descubrimiento es reciente, es de los últimos 15 años tal vez, donde han visto que los árboles se comunican entre ellos, que está efectivamente todo unido, es un tejido gigantesco todo por debajo. Y de hecho, los árboles que no se pueden comunicar porque están aislados se mueren. Sí. Yo creo que ahí hemos pasado todas las imágenes, Anik. Sí. Le doy un pantallazo general. Ahí estamos. Ya está. Pues muchísimas gracias. No, por No, favor, gracias a ti, gracias a ti. ti. Y bueno, enhorabuena nuevamente por el trabajo maravilloso. Y es increíble después de tanto tiempo, ¿no? Volver a recordar y volver a recordar los momentos. Eso, Sí. porque es como que a medida que ibas contando cosas, aparecen en la memoria, ¿no? Sí. Así que gracias. Ya conversaremos con todas luego, pero muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, doña Claudia, vamos allá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, Un segundito que ya te presento, así ya podés empezar a contar tu experiencia. Bueno, Claudia nació en Buenos Aires, es profesora nacional de escultura en la Escuela Nacional Prilidiano Pueyrredón. Desde 1998 participó en muestras colectivas, nacionales e internacionales, como así también individuales. Integró el grupo Nexo Escultura del 2006 hasta el año 2012. En el año 2003, Donarte en San Martín de los Andes emplazó unas esculturas, unos bancos tallados. En el año 2016, me van a disculpar, lo que pasa es que la biografía de Claudia está en primera persona y tengo que intentar ir contándola en tercera y en algunas cosas se me complica, así que bueno, disculpen. En el año 2016 realizó una muestra individual, La memoria del silencio, en el Museo del Tigre, selección en el cuarto Salón de Latinoamérica,
en el Memorial San Pablo, en Brasil, Salón de Artes Visuales del Bicentenario en Tucumán. En el año 2018 fue seleccionada para emplazar una escultura, Soplo, en el Parque Escultórico Anchipurac, Centro Ambiental en San Juan, emplazada en el año 2019. Y en el 2020 fue seleccionada en la Bienal de Arte Contemporáneo en Asunción del Paraguay. Poseen sus obras coleccionistas particulares argentinos y extranjeros. Así que, querida Claudia, te damos la bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, antes que nada, agradecerles a ustedes por la invitación y nada, por tenerme presente siempre. Y felicitaciones a Nick por ese hermoso trabajo, que la verdad, bellísimo. Es una poesía el trabajo ese. Gracias. Bueno, yo les cuento un poco mi historia. Antes de llegar, digamos, yo vi la publicidad de Andrea y de Gabriel de este encuentro en el origen y nada, tuve esta sensación de que quería estar porque cuando yo estudiaba en la Pueyrredón era como mi lugar anhelado, estar en ese espacio donde por lo menos hasta el momento descubierto, el hombre había puesto su impronta, ¿no? Por primera vez. Entonces siempre tenía mucho deseo de volver, de ir, de estar ahí en ese lugar. Entonces cuando vi este anuncio, yo dije, bueno, tengo que estar ahí, tengo que estar ahí. Así que bueno, me puse a averiguar, fui a la primera reunión y demás, bueno, presenté mi proyecto. Bueno, ellos confiaron en mi obra y bueno, y ahí estuve. Yo empiezo el trabajo, digamos, empiezo mi idea del trabajo ya acá en Buenos Aires, con esta idea de que, primero, una cuestión de que la historia está escrita por hombres. Entonces, las mujeres, a través de los años y de la historia, hemos sido un poco desvinculadas a la cosa, al relato, ¿no? Entonces empiezo cuestionándome eso, ¿no? Si en ese origen, si en esa primera instancia, qué papel tenían las mujeres y qué historia había ahí detrás, ¿no? Y cuál era la verdad de esto, ¿no? Entonces decido tomar la impronta de las mujeres en el origen. Y bueno, entonces me fui con materiales que para mí representaban a la mujer, que eran medias de nylon y hilo rojo. El hilo rojo yo trabajo en general con arquetipos y con leyendas, con historias, estas que van pasando de generación en generación. Entonces el hilo rojo me daba esto, ¿no? Justamente, de pasar de ese vínculo que a través de los años, que a través de la historia, sigue estando. Así que bueno, yo siempre, digamos, traté de trabajar a favor de la naturaleza o protegiéndola con la imagen de alguna manera, en forma de enseñar al otro, del cuidado de la naturaleza. Y esto para mí era una experiencia maravillosa, porque no solamente iba al lugar donde yo quería ir, siempre quise estar, sino el hecho de trabajar en la naturaleza, que para mí era un desafío enorme, porque si bien yo soy escultora, nunca había trabajado fuera de mi taller. Sí en simposios, pero con una pieza, digamos, una cosa muy acotada. Trabajar en la naturaleza significaba que el espacio podía ser enorme o muy pequeño, y y aparte con la inmediatez, porque como bien dijo Gabriel, había poco tiempo, entonces había que situarse en el lugar, elegirlo, ver qué uno quería hacer, cómo lo iba a ubicar,
bueno, había como demasiadas cuestiones a tener en cuenta. Así que bueno, allá me fui con mis medias y mi hilo rojo a este desafío que era múltiple, no solamente trabajar en la naturaleza, trabajar in situ, trabajar tratando de comunicar esto de que yo quería comunicar, que las mujeres estaban presentes, ¿no? Entonces, bueno, también decido ponerle a ese trabajo, que me encantó cómo lo desarrollaron, cómo lo fueron llevando, ¿no? Andrea y Gabriel, porque era como ir poniéndole día a día palabras a esas imágenes que uno venía haciendo, creando y trabajando. Decido ponerle periplo en el tiempo, ¿no? Que tenía que ver con esto, con un periplo, ¿no? Que empezaba y terminaba haciendo como una historia, un recorrido. Así que trabajé laberintos, trabajé distintas simbologías, me sentí absolutamente integrada a la naturaleza, con lo cual eso a mí me asombró muchísimo. No, llegué como que no tenía, sí, tenía dudas, pero no demasiadas dudas. Llegué y me puse ahí a trabajar como loca y con una ansiedad y con una vorágine así importante para desarrollar esa idea que venía acumulando años a años, años tras años, y con ese entusiasmo, ¿no? Si quieren ir mostrando alguna de las imágenes para ir seguir hablando y que vayan viendo. Esas medias de nylon las había dividido en módulos, había hecho como pequeños módulos rectangulares que en los extremos les había hecho un corte, no un corte, le había hecho 5 cortes que para mí simbolizaban las manos. Era esto, ¿no? Era el abrazo, el tomarse, la unión entre partes, entre mujeres, ¿no? Entre los grupos. Entonces yo los iba entrelazando la naturaleza y formando laberintos con estas uniones, ¿no? Que me daban manos, me daban abrazos, me daban, qué sé yo, era muy emocional, era sumamente visceral lo mío. Cuando, por ejemplo, una de las cosas que me pasó, este fue el primer trabajo que hice, una de las cosas que me pasó es que las medias de nylon, cuando yo las estiraba, me quedaba hecho un hilo. Entonces, claro, no me servía, la imagen visual no me servía. Entonces dije, bueno, ¿cómo hago? ¿Qué sé yo? Nada. Entonces empecé a buscar palitos y empecé a ponerle palitos para ir ensanchando esa media y que diera un grosor que a la distancia se pudiera ver, porque en el espacio tenía eso. Si yo no. Bueno, y empecé como a resolver un montón de inconvenientes que se me iban dando en ese espacio que era muy grande y me iba ateplando porque estaba medio como era una pendiente. Y bueno, la idea era un poco eso, era ir formando esos caminos, esos laberintos que yo imaginaba que esas mujeres habían caminado y habían transitado y habían estado ahí recolectando, cazando, cuidando. Era como poner la impronta femenina en ese origen, ¿no? Ahí eran unas cuevas, ahí trabajé con el hilo rojo, en unas cuevas que estaban oscuras y que tenían esos colores magníficos, que supongo que serían, no sé, líquenes, hongos, no sé, unas cuevas que daban unos acantilados, y yo me empecé a introducir ahí, a poner esas líneas de hilo rojo marcando ese territorio. Que a mí me indicaban un poco eso, ¿no?
la primera imagen con la que yo me encontraba y ese recorrido que iba a ir terminando. Ahí fue en la montaña, y fue también como estas uniones de entrelazar una y otra, uno y otro módulo, uno y otro personaje, diría yo, mano, abrazo, y formando esa forma circular que yo en realidad trabajo bastante. Y y bien puesto el nombre, ¿no? En ese momento que le puse periplo en el tiempo, porque es un trabajo, esta es una foto de abajo de esa estructura que vieron recientemente. Yo me acosté abajo y saqué una foto de ahí abajo, que daba otro ángulo, se veía el cielo, se veía todo pata para arriba, ¿no? Este nombre, Periplo en el Tiempo, no lo dejé en Cantabria, sino que seguí trabajando con los dos elementos, con las medias de nylon y con el hilo rojo. Y cada vez que viajo, cada vez que voy a algún lugar, aunque sea de turismo, llevo mis elementos y sigo sacando. Esta experiencia me enseñó la inmediatez, a trabajar con la naturaleza y a trabajar con el espacio en forma muy rápida, ¿no? Esto de llegar al lugar, mirar, esta foto fue en una playa, mirar y construir ahí una imagen y poder documentarla. Y eso lo sigo haciendo. Sigo trabajando de esta manera, sigo trabajando con las medias, con los hilos rojos, llevándolo a donde yo vaya. Y esa instalación fue un desafío porque no se quedaban enganchadas en el acantilado. Entonces, cuando yo quería tensar un poquito, se soltaban. Así que fue todo un desafío armar ahí. Porque, por supuesto, no se ponía nada, no se clavaba, no se ponía nada en la superficie para sostenerlas. Se sostenía como uno pudiera y con los elementos que nos daba la naturaleza. Así que para mí fue una experiencia iniciática, diría yo, del trabajo en la naturaleza y del trabajo de esto, de trabajar rápidamente en un lugar, apropiarse de la naturaleza, poder trabajar el concepto desde un lugar tan a mano que tenemos todos, ¿no? Ahí era otra de las cuevas, también con la idea del hilo rojo. Esas cuevas eran alucinantes, eran fluorescentes, esos colores eran fluorescentes, eran realmente maravillosos. Yo como escultora obviamente, venía de trabajar con cosas, con materiales, con esfuerzos, con cosas grandes, construcciones, ¿no? Y esto a mí me dio una visión totalmente diferente, ¿no? Una visión que con cosas, con muy pocas cosas uno puede desarrollarse, uno puede transmitir lo que quiere decir, ¿no? Y me abrió todo un camino. Esto es en el bosque de Arrayanes ahí, que fue un lugar bellísimo, bellísimo,
Y eso era como un gran mandala que yo había hecho, y que lo llevé y que lo llevo siempre a todos lados. Es como mi fiel compañero ya. Y que ahí lo planteé como eso, como un gran mandala unido por esos manos, esos brazos unidos a ese bosque divino, de secuoyas, no de arrayanes, perdón, me vino la Argentina, de secuoyas. Y este es un trabajo que, puntualmente es un trabajo que me encantó hacerlo, que me encantó, es una imagen que está conmigo. Y ese mandala, como les digo, lo llevo a cada uno de mis viajes que voy y lo presento en distintos lugares. Por eso digo que este fue iniciático, este trabajo con Andrea y Gabriel, porque a mí me permitió seguir con ese periplo en cada viaje y en cada lugar donde voy, y me permite seguir hablando de esto, ¿no? De esa comunión entre el origen y hoy en día, la contemporaneidad, ¿no? Y esas manos que siguen entrelazándose, y ese hilo rojo que sigue también uniendo esa historia. Esas medias se las pedí a la gente del barrio, y una señora que vive enfrente de mi taller, que fue una divina, y me dijo, yo le voy a, claro, porque hoy en día no se usan muchas medias de nylon, las mujeres ya no usan medias de nylon. Y entonces ella me dijo, yo le voy a pedir a todas mis amigas, es una señora grande, yo le voy a pedir a todas mis amigas, y todas sus amigas colaboraron con sus medias, algunas usadas y algunas estaban impecables, y fueron las que llevé yo ahí, que todavía sigo usando, todavía las tengo ahí, las atesoro. Porque también se inició este trabajo con una cosa colectiva, barrial, de las mujeres que colaboran con sus medias. Muchísimas gracias, Claudia. Proyecto precioso, y siempre me acuerdo el primer día, que no me lo voy a olvidar jamás, ¿no? El primer día que con tanto entusiasmo, con eso que contabas hoy, ¿no? Con esa adrenalina a mil, decías, no me va a cansar el tiempo, no me va a cansar el tiempo, y yo me tengo que apurar, me tengo que apurar. Así que primerita y tempranito de la mañana estabas lista, trabajando a mil, con un trabajo magnífico. Así que nada, Sí, feliz. yo recuerdo eso totalmente, porque en las charlas previas, antes de ir la primera vez al lugar de trabajo, Claudia estaba desesperada. Pues es que no me va a dar el tiempo. ¿Cómo me va a dar el tiempo? Claro, imaginaos que viene de un proceso de trabajo completamente distinto. Y decía, es que no me va a dar el tiempo, no va a haber manera de que pueda llegar a empezar tan siquiera. Y recuerdo que la primera mañana que fue en este bosque, con las primeras imágenes que se veían, al poco tiempo ya tenía montada toda bueno, a una velocidad y una capacidad de trabajo encomiable, ¿no? Pero ya tenía montada toda su estructura, y la verdad que no se lo podía ni creer, que le hubiera dado el tiempo para montar, que era mucho trabajo, ¿eh? Esto que se ve en fotos, a veces las fotos mienten un poco, porque parece que fuera pequeñito y tal, pero había mucha extensión de instalación de estas medias, estas manos y estos armas. Así que bueno, gracias Claudia, enhorabuena, gracias a Nick de nuevo, y bueno, ahora sí, abrimos micrófonos y adelante. Adelante. No sé quién quiere hablar primero. A ver, manitos. Julia, venga, Julia. Bueno, pues lo primero, felicitar a las dos artistas porque me ha parecido bellísimo el trabajo de las dos. He de decir que hasta me he emocionado, porque además yo también tengo un vínculo especial con los árboles,
con el hilo rojo, porque he hecho una exposición en la que he intervenido fotografías con hilo rojo y además hasta he cosido árboles, con lo cual el trabajo de ambas es como que siendo totalmente distinto, pero bueno, ha habido como muchas conexiones. De otro lado, a mí me gusta mucho pasear y eso me ayuda, termino mi trabajo y bueno, pues el andar parece, y me gusta recorrer zonas donde hay árboles de extrarradio y en los últimos tiempos están talando árboles y me ha sucedido un poco lo que Anit comentó, que cuando lo ha referido al origen, ¿no? Es la expresión que yo me estoy diciendo en los últimos tiempos. Siento que me están cortando mi origen, porque son los caminos que yo he recorrido en mi infancia, donde veía pasar a mi abuelo, ese tipo de vivencias que parece que ha habido árboles alrededor, ha habido naturaleza que han envuelto esas escenas y parece que su falta nos ha roto algo, ¿no? Entonces, la raíz, el origen, el nido también, ¿no? Porque de otro lado, en esa exposición que hice un nido de alma a base de hilos rojos, vinculado con los árboles. Entonces, el trabajo de ambas es que me ha, de verdad, de la una he saltado a la otra y he dicho, bueno, no me lo puedo creer. Si algún día volvéis por Cantabria, me encantaría conocernos en vivo y celebrarlo porque seguro que todavía podíamos conectar mucho más. Y un abrazo muy grande y enhorabuena otra vez porque maravilloso, bellísimo, bellísimo. Gracias, Julia, gracias. Muchísimas gracias. Perdón, Ani, disculpa. No, sí, quería dar las gracias por el comentario de Julio. Hoy antes de empezar y mientras bueno, pues intentábamos solventar estos problemas técnicos, Anik refirió que se estaba formando con los artistas que han participado, con todos quienes han pasado por este medio, como una gran familia, ¿no? Y bueno, y también estamos ampliando la familia que nos acompaña en estos encuentros, como el caso de nuestra querida Julia, vecina aquí cerquita de Torrelavega. Hay una comunión de emociones, de sentimientos, de sensaciones, ¿no? De puntos de vista comunes, etcétera, etcétera, que hacen que esto se vaya cada vez haciendo más grande. Y la verdad que nos gratificamos de que así sea. Y bueno, y ojalá Aní y Julia y Claudia en algún momento podáis conoceros personalmente, porque más allá de la vinculación del hilo rojo o del punto de vista en el trabajo, una de las cosas que une a todo este grupo de artistas es que sois bellísimas personas y eso es muy importante que la buena gente esté junta. ¿Mm? Bien, Grace, querida. Bueno, gracias. Lindísimas las dos charlas. Quería decir en relación a la obra de Anik que me fascinó bueno, la observación, por supuesto, meticulosa de esas cosas que se nos van revelando. Yo creo que estas revelaciones que tienen los árboles para con nosotros son similares de alguna manera a las que tuvieron los hombres y mujeres de la prehistoria. Son similares. Yo creo que ellos escucharon la naturaleza, la manifestaron, escucharon a los animales, el espíritu de los animales, se comunicaron, se contactaron, y nosotros con nuestra obra, gracias a la obra de Andrea y de Gabriel, también estamos respondiendo a esos mensajes que nos van llegando, ¿no? Y con respecto a tu obra, Nick, me fascinó el color blanco. Podría haber sido ese tejido de otro color, y sin embargo, ese blanco, que es imposible encontrarlo en la naturaleza, se destacaba como si fuera el alma. En realidad era lo que era. Y por otro lado, agregar esa esfera tan parecida el color a la piel, te diría, ¿no? A la piel humana, me pareció alucinante. Es de una imagen poderosa y creo que denota también un crecimiento personal muy grande. No sé después, pero pienso que sí, que tu obra toda
habrá cambiado. Me pregunto y te pregunto, cuando volviste después de este trabajo, ¿cómo viste tu obra anterior? Mira, para mí desde luego esta obra y el participar en este seminario fue un punto importante en mi desarrollo, sin ninguna duda. Debo decir que al mismo tiempo en mi vida personal, desde esa mudanza después del fuego, ha habido otras 3 mudanzas en 2 años. O sea, ha sido como un no parar. Vivo ahora en el Yukon, o sea, al ladito de Alaska desde hace 1 año. La naturaleza aquí es tan increíblemente majestuosa que durante los 3 primeros meses no pude hacer nada. Estaba simplemente absorbiendo. No, nada, ni una raya, nada. Estoy preparando una exposición individual ahora para el mes de septiembre sobre mis primeras impresiones de Yukon. Es mucho de paisajes, de soledad, porque la soledad que sientes aquí cuando estás viviendo en ciudades o en gente donde hay mucho tráfico de personas muy pobladas, de repente llegas aquí, sales a la carretera y puedes estar 2 horas sin cruzarte con nadie, con nadie. Después te acostumbras y te gusta, ¿eh? Eso también hay que decirlo. Y salir a pasear y que no haya nadie. Bueno, a mí me encanta. O sea, me siento realmente en comunión con la naturaleza. Mi siguiente proyecto, que ya lo estoy pensando porque estoy por terminar las obras dentro de 2 semanas, las de la próxima exposición, mi siguiente tema es raíces. Y voy a retrabajar todo, Claro. todo esto que estuve haciendo en el seminario. Pero yendo más allá, o sea, profundizando más todavía. Tendré el tiempo también, porque es que en 5 días fue una revelación para mí como tan, de verdad como si me hubiese encontrado un tesoro, una revelación tan importante, que se agolpaban las ideas en mi mente y bueno, hice esto, pero quiero ir más allá. Sí, me imaginaba porque es una obra que se inició y nunca concluyen, ¿no? No, sí. Pero felicitaciones porque Gracias. me resulta maravillosa. Y por otro lado, agregar, perdón, me estoy extendiendo un montón, agregar que es tan importante que uno explique todo esto. Yo había visto tu obra, la había visto en la página, me encantaba, pero este agregado, saber qué pasó adentro del artista, es súper importante. En relación a la obra de Claudia, ya lo sabíamos, lo vivimos, estuvimos juntas con Laurita y fue un placer. Y yo te veía trabajar y sos un titán trabajando. Y viendo la obra a la distancia, volviéndola a ver, sigue siendo poderosa, quizá tomó como una dimensión mayor, ¿no? Yo veía como si fueran los brazos de la tierra ahora, no sé si tanto de las mujeres, pero la tierra era como, realmente pusiste en contacto muchas cosas, ¿no? Que no vemos y que las pudimos ver gracias a tu obra. Así que un placer, nos encontramos ayer a la noche también. Nos rimos mucho. Y bueno, un placer y gracias Andrea y Gabriel como siempre, por esto, que es monstruoso y maravilloso. Gracias. Gracias a vosotros y gracias a ti, Grace. Laura, bienvenida a la familia que no te habíamos tenido nunca. No nos conocíamos. Bueno, buenas tardes. Para mí es la tarde. Yo vivo en Argentina, también soy artista visual y bueno, es un gusto conocerlos a todos y felicitaciones ante todo porque es bellísimo el proyecto de ambas. Me encantó verlos, me encantó escucharlas. Bueno, primero eso. Eh, Quería decirles que me parece que tienen mucho en común los 2 proyectos, que se nota una sensibilidad en el aspecto de la conexión con la naturaleza. En cuanto a Nick, me pareció que había una analogía muy grande
entre el proyecto suyo con el de la vida humana, porque ella habla de las raíces y de cómo se retroalimentan y de que no pueden vivir aislados, y bueno, el ser humano tampoco. Entonces me pareció de un grado de sensibilidad muy intenso. Y bueno, en lo de Claudia también me impactó que ella lo siguiera trabajando, porque creo que ambas debieron soltar muchas estructuras para poder adaptarse a algo que nunca habían trabajado. Y bueno, creo que eso fue lo más valioso de los proyectos, ¿no? De aprender a trabajar un lenguaje nuevo, de adaptarse rápidamente a algo y después de incorporarlo a la vida que ya tenían. Así que bueno, felicitaciones, realmente fue muy rico verlas y escucharlas. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias, Laura, a ti. Ahí la tenemos a Laurita González. Laura González, ya me parecía que raro, digo, No, no, no. estará ahí que no... No, como la otra, la anterior, arranqué primera, dije, vamos a tomarnos un tiempito. Vamos a cortarnos un poquito. Claro. No, mira, sinceramente, como dijeron ya, estas obras, las dos, tienen una conexión fantástica con la vida. Anik, es un gusto conocerte, es hermosísimo como explicás desde dónde partís y hasta dónde llegás. Me pareció fantástico que frente a un dolor tan grande como es la desprotección por una casa quemada, porque la casa es hogar, seas capaz de transformar, de transmutar eso en una bolsa, no sé cómo decirlo, protectora, que me dice todo es posible. Y siempre con ese concepto, ¿no? Vos lo explicaste muy bien con el tema de los árboles, que hace poquito que también se conoce y que es maravilloso, es fantástico. Pero nosotros como seres humanos, equiparados con la naturaleza, podemos tener esas conexiones si nos animamos a sentirnos vulnerables y a decir, nos está faltando, nos está pasando. Estamos en un mundo en donde tenés que ser exitoso, tenés que ser fuerte, tenés que estar siempre con la cara de póker, como decimos los argentinos. Aquí no pasa nada, todo está bien. Y vos fuiste capaz de salir de eso, pero al mismo tiempo de crear, yo puedo recrear mi propia protección. Así que es un regalito, como digo yo, regalitos del alma son los trabajos de estos artistas. Así que muchísimas gracias. Y con respecto a Claudia, ¿qué te puedo decir, Claudia? Hemos compartido tanto, tanto, tanto. Fue un placer haber estado compartiendo Arte en el Origen con vos. Nunca vi una persona con tanta capacidad de trabajo, o sí, sumo a otros varios, pero una capacidad de trabajo impresionante. Y como dijo mi amiga Grace, mirando la obra un poquito unos años después, esto de lo femenino, que estaba en las medias, porque yo la historia de las medias la conocía, esto de lo femenino, cuando vi la foto del círculo de medias negras, sentí un aquelarre, sentí ese negro oscuro de las brujas que no podíamos salir a la luz porque estábamos más que perseguidas. Y dije, wow, mira lo que siento ahora, mira lo que estoy viendo. Y esperaba ansiosa la foto de abajo, cuando te vi tirada en ese círculo, y yo decía, pero mira lo que está haciendo, qué genio. Y volver a ver las cosas, pasados los años, y volver a encontrar significado, es el poder de la obra. Así que te lo agradezco. ¿Qué más te voy a decir? Que estuvimos charlando, como dijo Grace, ayer nos encontramos todas las brujas. Así que a las dos, un placer, un placer. Gracias, gracias, Lauri. Gracias. Gracias, Laura, verdaderamente. Es cierto, de alguna manera vamos perdiendo esas conexiones necesarias, imprescindibles. Y bueno, es lo que referíamos un poco hace un rato con la idea de esta familia, ¿no? Restablecer esas conexiones vitales absolutamente necesarias para seguir creciendo, para seguir sintiendo y para poder seguir vibrando en una sintonía similar que tenemos todos los aquí presentes y los que han participado
en estos programas, ¿no? Que es la sensibilidad absoluta. Así que 1.000.000 de gracias y de verdad. Y orgulloso de tus palabras, cariño. Muy orgulloso de tus palabras. Bien, ¿alguien más? ¿Quiere comentar algo? Connie, querida Connie, tanto tiempo. Abre el micrófono porque está sin audio. Ahora me escuchan. Perfectamente, perfecto. Bueno, disculpen mi ingreso tarde al Zoom de hoy, pero por cuestiones familiares. Estoy en Madrid por otro tema y por cuestiones familiares no pude ingresar antes. Lamento haber perdido, Anik Fernández, tu trabajo, excepto que lo voy a ver y profundizar por la página, con lo cual, por lo que contaron aquí las colegas participantes que expusieron, me pareció interesantísimo y me queda la pica de ver, a ver, de qué se trata este trabajo, de esta artista. Bueno, a Claudia la conozco y me llamó muchísimo la atención cuál había sido el origen de su proyecto. Y me quedé pensando, ¿por qué medias de nylon? O sea, me aparecieron más preguntas que respuestas. ¿Por qué medias de nylon? Porque la media de nylon no tiene nada que ver con los primitivos, tiene que ver con la revolución industrial, digamos. A mí me aparece esa cosa más intelectual del pensamiento y dije, es una cuestión más sensual la media de nylon, de cierta posición económica, social, que las mujeres nos podíamos poner para protegernos. Y entonces pensé, ¿por qué? Esa es una pregunta que te dejo, si hay respuesta bien y si no también. ¿Y por qué los 3 tonos? Y se me hizo fuertísimo la imagen cuando aparece el hilo rojo como una potencia vital de conexión con la naturaleza realmente. Digamos, asocio en general el río que corre por los arroyos o por las zonas, digamos, como la sangre que corre por las venas. Entonces lo asocié directamente como una imagen con mucha potencia. Me pareció un trabajo muy fuerte y muy interesante en función de cómo te apropiaste de esa naturaleza abrazándola, desde un punto de vista postindustrial. Pero Bueno, muy interesante. Antes que te responda Claudia, que la hay la respuesta, querida Connie, comentarte que todas las charlas quedan grabadas, porque ver el trabajo de Anik simplemente en la página es perderse un montón, porque el relato de Anik fue maravilloso, así que vas a poder ver el vídeo que va a quedar grabado y vas a deleitarte con la charla de Anik. Claudia, tu respuesta, cariño. Mi respuesta. Sí la hay. No, que sí la hay. Que sí la hay, ya te lo avancé yo. Aparte, perdón que me meta, ¿no? Pero que Claudia no te dé una respuesta es algo imposible. Por eso yo me atreví a decir la hay, porque siempre tiene una respuesta Claudia. O sea que no. Bueno, en mi trabajo como artista, yo trabajo con elementos industriales y las medias de nylon no fueron casuales. Las medias de nylon fueron elegidas como un elemento industrial que representa a la mujer en la contemporaneidad. Por eso decía yo que el nombre de periplo a ese trabajo también estuvo inconscientemente y conscientemente pensado, ¿no? Porque era desde el origen hasta el día de hoy, digamos, era pasar por todo ese recorrido y era volver a resignificar ese proceso femenino desde el origen hasta nuestros días. Digamos, por eso era la media nylon era contemporánea, no tenía, digamos, era llevarlo contemporáneo en paralelo al origen. El tema también que vos dijiste, ¿por qué esos 3 colores? También las medidas de nylon me daban la posibilidad de las razas. Digamos, por eso también era ampliar la significación de las razas, de todas las razas existentes en el mundo,
y el negro aún más, un poco por lo que decía Laura, ¿no? El negro aún más por esta cosa profunda de la aquelarre y de todas estos periplos que tuvimos que ir haciendo las mujeres a través de los años. El hilo rojo es justamente, el rojo es la sangre, el rojo nada, no tengo ni que hablar, el rojo es profundo, es la vida que sigue caminando a través de los años. Y son cordones de zapatillas lo que uso. Digamos, que también tiene ahí un significado importante en el caminar, transitar de lo contemporáneo hasta ese momento. Bueno, muchas gracias. O sea que siempre hay símbolos hasta en las pequeñas cosas, ¿no? Y significaciones, con lo cual te agradezco. Un chapeau. Gracias. Y veré lo grabado para un poco escuchar el proyecto y lo que expresó sobre su proyecto Anik. Así que con mucho respeto te lo digo. En todo caso, si puedo escribir luego, se lo escribiré o a ustedes para contarles un poco mi sensación. Muchas gracias. Te advierto, te comento, Connie, cuando nosotros enviamos que el vídeo ya está disponible en la página web, todas las direcciones de correo quedan ocultas, excepto la de las dos artistas que han participado, para que os podáis comunicar con ellas si os apetece. Entonces, tendrás la posibilidad de comunicarte con Anik de forma directa a través del correo electrónico. Bien, entonces muchas gracias. Por nada, como verás, pensamos en todo. Me parece maravilloso. De ustedes realmente no me sorprende porque son así. Así que maravilloso. Gracias, Cori, querida. Anik, ¿querías comentar algo? Sí, quiero comentar algo sobre la obra de Claudia, que desde luego me encantó. Ese mandala que has hecho me hizo pensar a unos objetos que fabrican las tribus de Norteamérica. Es una especie de bastidor con hilos entretejidos, luego les cuelgan plumas y demás, y le llaman atrapasueños. Sí, me recordó claro. muchísimo a esta estructura que tú hiciste. Y digo, mira, qué pertinente, que es algo que se hace en las tribus de Norteamérica desde hace cientos de años, y tú lo has hecho con un material industrial de nuestra época. Sí, me pareció, me encantó. Gracias. Muy bien, si alguien más tiene algo que comentar, ¿no? Bueno, pues de nuevo, Anik, Claudia, 1.000.000 de gracias. No solo por esta charla, sino por todo lo anterior que hemos vivido juntos y que fue absolutamente maravilloso. Deciros que volver a ver vuestras obras 2 años después en el caso de Anik, o 4 en el caso de Claudia, es absolutamente fantástico, porque nos sigue emocionando y nos sigue golpeando y nos sigue generando muchísimas cosas. Y como decían Grace y Laura, ese cambio de punto de vista de lo reciente a lo que ya ha pasado, pero que está ahí, y es un fantástico proceso que además continúa en el tiempo, y la verdad que es maravilloso. Así que bueno, y muchas gracias a quienes han estado. Sabéis que esto que empezó para hacer un par de charlas ya se nos ha hecho una costumbre, y que aquí seguiremos prontito o no tan pronto, pero bueno, en cuanto la siguiente charla es una charla en inglés, así que creo que ya la siguiente es nuestra querida Laura, que nos contará de su trabajo. Así que bueno, seguiremos viéndonos por aquí todas las veces que podamos y vosotras queráis. Gracias, de verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer y un regalo de verdad, así que nos veremos pronto, ¿sí? Cuidaros mucho. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Adiós, muchísimas gracias.